Buenos días de nuevo. Ahora vamos a dar inicio ya a la conferencia inaugural con la cual oficialmente se completará esta inauguración de nuestra especialidad. El profesor que me acompaña, creo que todos lo conocen, ahora haré una breve semblanza, es el profesor Luigi Ferrajoli, pero primero me quiero dirigir a él para agradecerle que haya aceptado nuestra invitación una vez más para estar aquí en Toledo inaugurando este curso, para impartir esta conferencia ante alumnos que proceden de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela, que se corresponden exactamente con las banderas que ustedes ven detrás de nosotros, añadiendo, eso sí, la de la Unión Europea y la de Castilla-La Mancha y nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. El profesor Luigi Ferrajoli, como digo, por un lado, sería innecesario presentarle porque cualquier jurista no solo le conoce, sino cualquier jurista que se precie, sino que debe haber leído sus obras, que es incluso más importante. Pero si algunos no le conocían personalmente, pues esta puede ser la ocasión. Y por otro lado, presentarle de una manera más extensa o más profunda no tendría mucho sentido por dos motivos. Primero, porque aquí hay dos colegas que lo pueden hacer mucho mejor, que son Miguel Carbonell y Perfecto Andrés Ibáñez, porque le conocen mucho más, pero en este caso me corresponde a mí como director. Y segundo, porque también, como hemos dicho antes, los tiempos son limitados y creo que lo verdaderamente importante es la conferencia. Pero podemos decir que es autor de publicaciones imprescindibles de referencia en el ámbito jurídico y que no las vamos a mencionar todas porque sería imposible, pero quiero pues referirme a algunas que son verdaderos pilares de la ciencia jurídica actual. Derecho y razón, los fundamentos de los derechos fundamentales, garantismo, por supuesto, la colección de 3 volúmenes de Principia Iuris, que yo creo que él mismo ha considerado en alguna ocasión como el mayor esfuerzo o el elenco más amplio de su obra y además fruto pues, de un esfuerzo de muchos años de trabajo. Y también menciono que entre sus últimas o más recientes obras, pues tenemos Constitucionalismo más allá del Estado, que ha sido traducido por Perfecto Andrés Ibáñez y que será objeto de una presentación aquí en este curso, en una jornada que llamamos jornada bibliográfica, donde todos los años damos noticias de algunas de las novedades más relevantes. Pues obviamente esta es sin duda una de las novedades más relevantes, por lo tanto, además de estas obras que ya podemos decir clásicas, que son pilares fundamentales, como digo, de la ciencia jurídica contemporánea, pues el profesor sigue escribiendo y también pues tenemos la suerte de que algunas de sus obras se traducen al castellano por quien realmente pues tiene la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Esto en una rápida síntesis de lo que es la trayectoria vital. Por supuesto, es profesor de la Universidad Roma III en Italia y tiene un currículum también impresionante en cuanto a reconocimientos, doctorados honoris causa, uno de los cuales es el de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, igual que hacemos con casi todos los ponentes, más allá de una breve presentación objetiva, nos gusta destacar siempre el vínculo con nuestra universidad y con este equipo de Derecho Constitucional. En el caso del profesor Ferrajoli, como he dicho, fue nombrado doctor honoris causa de esta universidad bajo el padrinazgo, me parece que se llama, que es quien lo
hace del profesor Luis Prieto Sanchís, que ya está jubilado, pero que por supuesto pues es otro de los, pues igual que los profesores que hoy nos acompañan, otro de los grandes, vamos a decir, estudiosos y seguidores de la obra del profesor Luigi Ferrajoli. Y luego ha colaborado con nosotros en otras ediciones anteriores de este mismo posgrado, en este mismo lugar. Creo que hacía como 3 o 4 años que estuvo en la última ocasión en este lugar, entre tantas cuestiones. Y hoy le hemos hecho saber, porque creo que lo desconocía, que una de nuestras salas, la que empleamos para las videoconferencias, una sala de esta facultad, lleva su nombre, y creo que el profesor Ferrajoli, pues no lo sabía, me parece, ¿no? Así que una nueva noticia, tenemos la sala Luigi Ferrajoli en nuestra facultad, que es la que utilizamos para las videoconferencias, en realidad. Bueno, le agradezco, como digo, en nombre de todo el equipo que haya aceptado nuestra invitación. Voy a leer el título de su conferencia, que va a ser la que se va a producir a continuación. Se titula Contro il creazionismo giudiziario, interpretazione creativa come contraddizione in termini. Ese es el título de la conferencia de hoy. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias de esta invitación, gracias al profesor Francisco Javier Díaz Revorio, a la profesora Magdalena González Jiménez, también al rector y al decano por esta invitación. Y gracias también por esta acogida, como se dice, ¿sí? Por esta hospitalidad. Pregunto disculparme por esto malo español. Pues bien, sí, mi ponencia es sobre la justicia constitucional y también contra la idea del carácter creativo de esta jurisdicción. Hablaré ante todo de la importancia clave para el futuro de la democracia de la justicia constitucional. La razón de esta importancia es obvia. Es una razón de carácter teórico, estructural. La justicia constitucional es la garantía de la rigidez de la Constitución, es decir, la garantía de la misma democracia constitucional. La democracia constitucional es fruto, a su vez, de un cambio de paradigma, tanto en la estructura del derecho como en la estructura de la democracia. Esta refundación se expresó a través de la positivización y la constitucionalización rígida de principios de justicia, el principio de la igualdad, los derechos fundamentales, impuestas a la política, es decir, a los poderes supremos internos y también internacionales. Existe un constitucionalismo global expresado por la Carta de la ONU, las tantas cartas de los derechos internacionales, y también yo creo los poderes privados. Que se ha manifestado esta imposición en el cambio, en la transformación de las condiciones de la validez. La validez no es simplemente la validez formal, es decir, el hecho que las leyes son producidas por parlamentos legitimados por las elecciones como expresión de la mayoría, de la expresión de la voluntad popular. Existe también una condición sustancial, es decir, que una condición de la validez es también la coherencia de las leyes, de los actos de los poderes públicos con la Constitución. Esto ha producido también un cambio de la naturaleza misma de la democracia, que no es solamente como dice la mayor parte de los teóricos de la democracia del siglo pasado, pienso a mi maestro Norberto Bobbio, también a Kelsen, a Schumpeter, a Doll, a Popper. No es solamente un método de decisión, no consiste solamente en un conjunto de reglas formales sobre la producción legislativa, consiste también en el respeto y la actuación
de los principios constitucionales que designan una esfera, una utopía positiva, el principio de igualdad, los derechos fundamentales de todos, los derechos de libertad, que requieren una prohibición, es decir, límites, lo que ninguna mayoría puede decidir, y derechos sociales que requieren obligaciones en capo a la esfera pública, es decir, obligaciones de prestaciones. Esto significa que el constitucionalismo rígido de la posguerra ha introducido una novedad que un teórico como Kelsen consideraba una contradicción en términos, es decir, el derecho ilegítimo, es decir, el ejercicio ilegítimo del poder. Esta ha sido una gran novedad que ha sometido los poderes, ha sometido la política, también la política al derecho. Se ha producido el completamiento del Estado de Derecho que no admite ningún poder soberano. Todos los poderes son sometidos a la ley constitucional, también los poderes supremos de carácter legislativo. Ha sido una verdadera revolución. El derecho legítimo significa l'inevitable presencia en nuestros ordenamientos de antinomias, es decir, leyes incoherentes, en contradicción con la Constitución, y también lagunas, es decir, la falta de actuación de derechos, por ejemplo, derechos sociales, que requieren leyes de actuación. Todos los derechos requieren leyes de actuación que introduzcan sus garantías, diversamente de los derechos patrimoniales, cuya producción es simultánea a sus garantías. El crédito simultáneo al débito, el derecho de propiedad como derecho real simultáneo a la prohibición de la lesión de la propiedad privada. Los derechos fundamentales requieren leyes de actuación. Y se puede decir que la construcción de la democracia es la construcción de las garantías de los derechos fundamentales, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos de libertad y los derechos sociales. Y la violación por comisión o por omisión de la Constitución es un vicio inevitable in un sistema dinamico. La differenza entre un sistema dinamico e un sistema statico è che la logica è normativa, è possibile, inevitabile. No vivimos in un mondo deonticamente perfetto. La Constitución es normativa, no solamente normativa, tiene una normatividad muy fuerte y debemos ser conscientes que su perfecta actuación no es posible. Existe siempre un residuo de legitimidad, existe siempre un residuo de legitimidad frente a estos principios tan pretenciosos como la igualdad de todos, la dignidad de las personas, los derechos sociales. Esto significa que la justicia constitucional es constitutiva, un elemento constitutivo de este nuevo paradigma, del paradigma de la democracia constitucional. La presencia de niveles diferentes de normas produce inevitablemente la posibilidad de violaciones y la Corte Constitucional, los tribunales constitucionales, es una garantía contra estas violaciones. Pues bien, esto significa que el fundamento de legitimidad de la justicia constitucional es, por definición, de carácter antimajoritario. Un carácter antimajoritario que es importante sobre todo en estos tiempos. Pienso a mi país, Italia, ma muchos países de Europa. Pienso a la pretensión avanzada por muchas fuerzas políticas populistas
la idea que el poder del pueblo, es decir, de sus representantes, el pueblo no existe como más sujetos, el poder de los representantes, sea un poder ilimitado. L'ideologia, un'ideologia che è ritornata in nostra cultura, l'ideologia que ha olvidado la degeneración en formas totalitarias de esta falta de límites al poder de la política. Esta falta de límites ha producido en Europa el fascismo, el nazismo, que han tomado el poder en manera legalitaria y han producido un verdadero suicidio de la democracia. Ahora se está reproponiendo esta ideología de la falta de límites al poder político en cuanto a encarnación y expresión de la voluntad popular. La idea también de una falta de límites, dos soberanías de los poderes económicos, sobre todo los poderes económicos globales, que son configurados sulla base de una verdadera mistificación conceptual como libertades y no como poderes. Están dos ideologías de la soberanía absoluta, por una parte de la política y por otra parte por los mercados, que han conferido una nueva importancia, un papel garantista fundamental a la justicia constitucional. Pues bien, yo creo que esta importancia es necesaria también porque está produciéndose en nuestras democracias un declino del horizonte de la política, de los derechos fundamentales y sobre todo de los derechos sociales y de los derechos de los trabajadores y de su garantía. Se trata de una involución cultural conectada con la mistificación de los representantes como directamente expresión, encarnación de la voluntad popular. ¿Cómo se realiza la defensa, el fortalecimiento, el refuerzo de esta garantía fundamental de la democracia constitucional que es la justicia constitucional? Yo creo que esta defensa, esta garantía requiere muchas condiciones, algunas condiciones de carácter institucional, otras condiciones de carácter cultural. Hablaré sumariamente de las condiciones de carácter institucional y hablaré sobre todo de las condiciones de carácter teórico, de carácter cultural. De carácter institucional, la primera condición es una total independencia y separación orgánica de los órganos de la jurisdicción constitucional del poder político, del poder legislativo y del poder ejecutivo, precisamente porque los tribunales constitucionales son llamados a juzgar de la validez de las leyes, precisamente porque su legitimación es antimajoritaria, sus miembros deberían ser elegidos, no deberían ser elegidos ni siquiera parcialmente por la mayoría parlamentaria, ni tampoco por el presidente de la República, cuya legitimación es exactamente opuesta, es decir, una legitimación majoritaria. En muchos países latinoamericanos, en los Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa, existe ancora una parcial o total designación de los miembros de la justicia constitucional por parte del poder político. Esta, yo creo, es una contradicción, una lesión de esta separación que requiere una total independencia de estos tipos de jueces. La segunda condición institucional tiene que ver con el objeto de la jurisdicción constitucional. No solamente las leyes inválidas, yo creo, también las lagunas. Naturalmente, por la separación de los poderes, las Cortes pueden solamente relevar la no actuación. Sin embargo, esto es un papel muy importante.
Es muy interesante que en algunos países latinoamericanos, como en Brasil, se ha producido con los vínculos de balanza, es decir, con normas que reservan, que establecen que algunas cuotas de balanza son reservadas a la instrucción, a la salud. Se ha producido una transformación de las lagunas en antinomias, es decir, que la falta de legislación de actuación puede ser censurada constitucionalmente. Otra reforma institucional, otra implicación institucional de este rol de garantía de la justicia constitucional, yo creo que debería ser el acceso a la justicia constitucional. En nuestros ordenamientos, en Italia, en España, el acceso es solamente incidental, solamente si la cuestión es relevante y no palesemente infundada, los jueces pueden producir la excepción de inconstitucionalidad. Yo creo que debemos retomar en serio una indicación de Hans Kelsen que ha sido actuada, por ejemplo, en la Constitución brasileña, es decir, un procurador frente a la Corte Constitucional, que ex oficio puede sollevar la cuestión de inconstitucionalidad, porque la falta de este órgano de justicia produce inevitablemente la permanencia en el ordenamiento, la existencia del ordenamiento de normas contrarias a la Constitución que no son relevantes en los normales juicios. Piénsase a las leyes electorales, piénsase a las leyes contra los migrantes. Es muy difícil que un migrante pueda en un juicio sollevar la cuestión de inconstitucionalidad. Muchas leyes liberticidas, antisociales, pueden existir a causa de esta dificultad de acceso a la Corte Constitucional. Una cuarta innovación podría ser la convivencia de los dos tipos de controles de constitucional. También en Brasil se ha producido esto, el control centralizado y también el control difundido. Esto sería una condición institucional que produciría un fortalecimiento del control de constitucional contra las leyes y los actos legislativos inválidos. Sin embargo, deseo hablar sobre todo de las condiciones culturales de carácter teórico. Estas condiciones, la total independencia de los jueces, la falta de su elección por parte del poder político, la existencia de un acceso de un órgano, de un procurador, que él se lo llamaba el defensor de la Constitución, son condiciones institucionales. Están también condiciones, puede ser más importantes, de carácter teórico, de carácter cultural. Esta primera condición de carácter cultural es tomar la Constitución en serio. Es decir, considerar las normas constitucionales como vinculantes frente a los jueces constitucionales y a los órganos de la legislación. Regreso aquí sobre una cuestión sea teórica que epistemológica, sobre la cual hemos muchos discutido en este año. La cuestión, ante todo la cuestión teórica de la naturaleza de los derechos fundamentales. Después la cuestión epistemológica de la estructura del razonamiento judiciario. Empezaré dalla cuestión teórica. Segundo la orientación actualmente más difundida, la del constitucionalismo principialista,
la mayoría de las normas constitucionales, los derechos fundamentales, el principio de igualdad, serían principios y no reglas, cuya aplicación requiere un método diferente dalla tradicional subsunción, que consiste nella ponderación, es decir, nella elección cada vez del principio considerato más relevante y pertinente en comparación con otros considerados menos importantes, aunque también pertinentes. Yo creo que esta tesis es infundada. Es infundada precisamente sobre la base de la noción de reglas adoptada por los mismos teóricos de la ponderación, elencándole la idea de la aplicabilidad en la forma de todo o nada según Ronald Dworkin, la naturaleza de normas que siempre se puedan cumplir o no según Robert Alexy, la configuración de los casos previstos en forma cerrada en lugar de abierta, según Manolo Atienza y Juan Ruiz Manero, la ausencia en los principios y la presencia solo en las reglas de los fattispecie, es decir, de los casos previstos, según la tesis de Gustavo Zagrebelsky. Pues bien, todas estas connotaciones, yo creo, pueden ser expresadas en manera más simple y más rigurosa, considerando reglas todas las normas de las cuales se puede configurar actos que son sus violaciones y actos que son sus actuaciones. Se pueden llamar reglas deónticas, todas las normas de las cuales se puede pensar actos de violaciones y actos de observancia. Principios, la distinción es una distinción muy importante sobre el plan teórico, son normas de las cuales no se puede configurar una determinada violación o no se puede configurar una determinada observancia. Por ejemplo, en la Constitución italiana, l'Italia, dice l'incipit de la Constitución, es una república planteada sobre el trabajo, que es un principio muy importante sobre el plan de la argumentación, la defensa de la dignidad del trabajo. O un artículo muy importante, ancora más importante, el artículo 3, el segundo comma, segunda línea de la Constitución. Es papel de la República remover los obstáculos económicos y materiales que se oponen a la igualdad de los ciudadanos. También este es un principio directivo, del cual no existen específicas normas que sean violaciones o actuaciones. O la República tutela el patrimonio, tutela el patrimonio artístico, el risparmio. Los derechos fundamentales, casi todos los derechos fundamentales, los derechos de libertad, los derechos sociales, por lo contrario, son normas de las cuales se puede configurar violaciones o actuaciones. El principio de igualdad es un principio respecto al cual se puede configurar las violaciones por discriminación. Y lo mismo se puede decir de la libertad de prensa, de la libertad de manifestación del pensamiento. Esto significa que son reglas que tienen una normatividad fuerte. Y yo creo que aquí se pone una cuestión decisiva por el futuro del Estado de Derecho. La tesis que los derechos fundamentales y el principio de la igualdad son solo principios y no reglas, objeto de ponderación y no de aplicación, produce de hecho una debilitación de la normatividad de la Constitución. Puede favorecer una impropia autonomía
de la legislación y de la jurisdicción bastante más allá de los ordinarios márgenes de lo opinable en las actividades interpretativas, y por eso puede contradecir dos fundamentos estructurales del paradigma constitucional. Ante todo, la jerarquía de las fuentes. La colocación de la Constitución al vértice del ordenamiento, como conjunto de normas vinculantes para todos los poderes constitucionales, ya que la ponderación legislativa, la ponderación judicial, se resuelven inevitabilmente en la elección, aunque argumentada, de los principios constitucionales considerados en cada caso más pesados en prejuicio de otros considerados más importantes. En segundo lugar, esta idea comporta e implica un papel creativo del derecho asignado a la función judicial, transformada por la ponderación en una fuente de derecho, con la consecuente distorsión del principio de legalidad constitucional, de la sujeción de los jueces a la Constitución. En síntesis, yo creo, esto es un peligro, la ponderación de las normas es una operación jurídicamente inadmisible y lógicamente anómala, poco menos que una contradicción en los términos. Paso così a hablar de la ponderación. ¿Se puede evitar este colapso del Estado de Derecho, de la jerarquía de las fuentes? Yo creo que no solo se puede, ma es necesario superar esta aporía que yo creo oculta una reconstrucción muy equivocada del razonamiento jurídico. Llego así a la cuestión epistemológica de la ponderación. Según la concepción principialista, que he criticado repetidamente, porque no respecta el principio de legalidad de la separación de poderes, la ponderación, en el caso de concurrencia de principios en conflicto, tendría como objetos los mismos principios. Sería una ponderación de las normas y por tanto implicaría la no aplicación del principio, por ejemplo, de un derecho fundamental dado porque se considera menos relevante, aunque de manera abstracta aplicable, respecto a aquel que es considerado más importante. Esta es una reconstrucción del razonamiento judicial que me parece sin fundamento a nivel epistemológico. Ciertamente podemos hablar en manera metafórica de ponderación, pero la ponderación no concierne a las normas, que son los principios objeto de interpretación, sino a las circunstancias concretas del caso sometido a juicio. Lo que cambia, de hecho, de un caso a otro, y que por lo tanto requiere un bilanciamiento, no son las normas que deben ser aplicadas, es que son siempre las mismas. Las normas tienen siempre el mismo peso, son siempre las mismas. Lo que cambia son las circunstancias singulares y irrepetibles del hecho sometido a juicio, que siempre son diferentes en todos los casos. No existe un robo igual al otro, no existe un homicidio igual al otro, no existe caso igual al otro. Todos los casos son diferentes. Ante una hipótesis de legítima defensa, por ejemplo, no ponderamos la norma del asesinato con la norma sobre la eximente de la defensa legítima, sino las circunstancias concretas del hecho, la gravedad del delito, la proporción entre el delito y la defensa, por decidir si es o no legítima defensa,
así como cuando llamamos escritorio en lugar de mesa de comedor o una mesa de forma incierta, no estamos pesando las palabras del diccionario, estamos decidiendo de llamar con un nombre o con otro los diferentes tablos que son todos diferentes el uno de los otros. Entonces me pregunto por qué deberíamos recurrir a una explicación del razonamiento judicial. Me rendo conto de ser muy sommario por razón de tiempo. Una explicación del razonamiento judicial tan complicada e engañosa como la ponderación de los principios en conflicto, de las normas en conflicto, al punto de tomar en serio la metáfora del peso. Alexia ha producido también una fórmula muy extraña de este peso, al precio, sobre todo, de producir la bancarrota del Estado de Derecho, de contradecir los principios de la separación de los poderes, que requieren que los jueces no crean derecho, que son sometidos a la ley y que consideran las leyes, sobre todo las leyes constitucionales, totalmente vinculantes. Y yo creo que muchos gobernantes populistas, si no fueran analfabéticos, conocerían el debate filosófico frente a la tesis que los jueces crean derecho, frente a la tesis que los jueces constitucionales crean derecho. Naturalmente, seguramente tendrían buenos argumentos por limitar su independencia y por someterla al poder político. Yo creo que es totalmente absurdo negar la relevancia decisiva que debe tener la ponderación. La ponderación referida a los casos concretos. 30 años hace, exactamente 30 años hace, en Derecho y Razón, cuando no se hablaba de ponderación, ho conferido mucho espacio a la dimensión equitativa del juicio. Cualquier juicio no puede limitarse a la verificación factual y a la verificación legal. Existe también la carga por el juez de comprender los connotados específicos que hace de cualquier caso, de cualquier hecho, un hecho diferente de los otros. Esta es la sola ponderación admitida. Es en este entendimiento, en este bilanciamiento, en esta comprensión, donde reside lo que he llamado ponderación equitativa, en virtud de la cual distinguimos entre el robo de una manzana y el robo de un diamante. Si entonces hay un concurso problemático de normas, por ejemplo, la norma sobre asesinato y la legítima defensa, o la norma sobre la libertad de prensa y el derecho a la privacy, lo que debemos entender y considerar son las circunstancias irrepetibles, variables de un caso a otro. Por ejemplo, la proporcionalidad o no entre la defensa y la ofensa, o la figura pública o no de la persona de las cuales se publican noticias. La relevancia política y pública de esta noticia prevalece obviamente el derecho a la intimidad, a la privacy. En el caso de noticias totalmente privadas que no tienen ninguna relevancia política, esta ha sido una decisión del Tribunal Constitucional Español que ha decidido que la prevalencia del derecho de la libertad de prensa se justifica solamente frente a noticias políticamente relevantes que afectan a hombres, a personas de carácter público.
Ma esto significa que la ponderación y la valutación no tiene que hacer con las normas, tiene que hacer con los hechos. Puede parecer una cuestión, un sofisma, una cuestión secundaria, ma es una cuestión fundamental esto. Io credo que hoy estamos frente a una crisis tendencial de la democracia, en su dimensión formal y en su dimensión sustancial, en la representancia, en la representatividad de los sistemas políticos y también en el vínculo constitucional de la legislación. Esto significa que todo debemos hacer con la expresión de minar el carácter tendencialmente cognitivo y no creativo del juicio. Que creo que esta reconstrucción de la ponderación y también la configuración de la gran parte de los derechos fundamentales como reglas y no como principios, es la sola manera de preservar la estructura del Estado de Derecho, hoy amenazada por políticas que mal toleran el control de constitucionalidad y que no es opportuno hoy legitimar esta intolerancia por el control, este debilitamiento del carácter vincolante, de la normatividad fuerte de la Constitución, teorizando el carácter creativo, la ponderación, la posibilidad de elegir cuál de las normas aplicar. Creo que esto crea una fuerte responsabilidad de la cultura jurídica. Una fuerte responsabilidad tenemos que hacer con la estructura misma de la democracia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferrajoli. Yo creo que la ponencia ha sido de grandísimo nivel y, por supuesto, pues entra en alguno de los temas centrales, medulares, no por supuesto, sin que sean susceptibles de debate o de polémica, para lo cual, pues, este sería el momento. En las sesiones que vamos a mantener en esta Iglesia Paraninfo, la dinámica, como yo les he dicho antes, es que ustedes siempre puedan intervenir, preguntar al ponente. Por razón de la transmisión, porque esta sesión se está transmitiendo en directo en streaming y de la acústica, lo que pediría es que si alguna persona desea intervenir, le vamos a dar paso aquí en el atril donde hay micrófono y se puede grabar también la pregunta y la respuesta del profesor Ferrajoli. Sí. ¿Puede pasar acá? ¿Nos pueden decir nombre y nacionalidad si quieren antes de formular la pregunta? Buenas tardes. Marcos Villanueva, de Ecuador. Sí, una consulta. ¿Cuál debe ser el papel de los principios constitucionales respecto a las políticas económicas que toma la función ejecutiva? Gracias. ¿Quieres contestar? Sí. No es una pregunta simple. Hoy, lamentablemente, la política es de hecho subalterna a la economía, por muchas razones.
La primera de las cuales es el carácter global de la economía y el carácter local de la política y del derecho, que no es un hecho natural. Esta globalización de la economía ha sido un producto de la política, de elecciones políticas, y naturalmente un control de la economía que es, después de la modernidad, uno de los papeles de la esfera pública, requeriría el desarrollo de una esfera pública supranacional, algunos poderes a la altura de los poderes financieros, y se ha producido paradossalmente una perversa alianza entre los populistas y los liberistas. La ilusoria reivindicación de una soberanía nacional ha convertido a muchos políticos en los adversarios más fuertes de la Unión Europea y en Europa, de una esfera pública global que naturalmente es en el interés de los poderes económicos globales. ¿Cuál debería ser una política económica racional y no solamente constitucional? La actuación de los principios constitucionales, ante todo de los derechos sociales, obviamente del principio de igualdad. Los derechos sociales no son solamente derechos establecidos por la Constitución, cuya actuación es un principio de justicia. Son también la primera inversión productiva. Sin derechos sociales no existe desarrollo económico. L'Italia, la Alemania, la España son devenidos países avanzados económicamente respecto a su pasado, respecto a gran parte del mundo, piensas al África, pero también a gran parte de la América Latina, porque se han desarrollado el Estado social, se ha desarrollado la garantía de los derechos sociales, sin garantía de la salud y de la instrucción. Cuando las personas mueren de hambre, de maladías, de enfermedades no curadas, no se puede producir ningún desarrollo económico. Es un lugar común que debe ser abatido, l'idea que una economía, una política económica de actuación de la Constitución es un lujo solamente de los países ricos. Debería ser el primer objetivo, sobre todo de los países más pobres. Se puede salir de la pobreza solamente realizando, investiendo todo en los derechos sociales. La salud, la instrucción, la subsistencia, la vida digna de los trabajadores, los derechos del trabajo, todos derechos que han sido reducidos, en algunos casos anulados, de estas políticas totalmente irresponsables y demenciales de estos últimos años. Gracias. Hay otra persona. El profesor Miguel Carbonell también había pedido intervenir. Le damos prioridad porque lo había pedido antes. Sí, sí. Bueno, muy buenos días. Muchas felicidades, profesor Ferrajoli, por su brillante conferencia, que creo que plantea una serie de dilemas al interior del mismo modelo del Estado Constitucional de Derecho, y que ha sido, me parece que fue una conferencia enormemente sugerente, muy llena de ideas para pensar y para discutir, y le quiero plantear algunas de ellas. Dijo usted que había que alejar a los poderes políticos de los nombramientos de magistrados de cortes constitucionales y de cortes que ejercían una función contramayoritaria. Lo que no explicó fue qué modelo seguir, porque si no ponemos ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, ¿cuál sería el modelo que usted sugeriría? Esa sería la primera. La segunda, más de carácter teórico, sería si podemos matizar la diferencia entre reglas y principios para que no fuera una diferencia tajante, sino una diferencia de grado. Por ejemplo, que una norma jurídica en ciertos aspectos fuera una regla y la misma norma jurídica en otros aspectos fuera un principio.
Y eso nos resolvería bastantes problemas en la concepción teórica del funcionamiento, incluso del razonamiento jurídico, creo. Y el tercer punto sería justamente en torno al razonamiento jurídico. La pregunta muy concreta sería, en la crítica que usted hace a la creatividad judicial, ¿se podría aportar algún matiz en función de la materia de que se trate? Es decir, evidentemente me parecería muy arriesgado la más mínima dosis de creatividad judicial en el juez penal. Pero ¿qué pasa en otras materias? ¿Qué pasa en materias derecho mercantil, derecho civil, etcétera? Y si esta propia noción que usted expuso de creatividad judicial también merece ser matizada en cuanto a que no es o blanco o negro. Parecería que es un modelo binario el que usted presenta, seguramente por falta de tiempo o por sintetizar la exposición, pero parecería o hay aplicación o hay creatividad. Pero no puede haber zonas grises, zonas intermedias en donde algún grado de creatividad se acepte sin que caiga el juez en las áreas de derecho ilegítimo, como usted mismo lo definió. Esas serían mis 3 preguntas y enhorabuena por la brillantísima conferencia que nos acaba de regalar. Muchas gracias. ¿Cuál es la alternativa a la elección política? Se puede imaginar muchas alternativas. Yo creo que sería posible, por ejemplo, la elección por parte de las diferentes cortes judiciales del país y también de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de todo el país, sobre la base de las cualidades técnicas. La legitimación de la jurisdicción no es majoritaria, es una legitimación que proviene con muchas comillas, vengo a la verdad procesal, es decir, la certidumbre de una violación de la Constitución, de una violación de la ley. Lo que seguramente es en contradicción con la legitimación antimajoritaria es la designación por parte del poder político. Aquí se produce un paradoxo, porque obviamente esto produce una afinidad, una dependencia, etc. La segunda cuestión, reglas y principios. Todas las normas constitucionales, también las reglas, son también principios, obviamente. Principios como el principio que he mencionado, el artículo 1 y el artículo 3 de la Constitución italiana. En Italia es una república planteada sobre el trabajo, es papel de la república remover la desigualdad, etc. Esto significa que no son secundarias, son normas de gran impacto, de gran relevancia en la argumentación jurídica. Por ejemplo, en la evaluación de la constitucionalidad de una norma sobre el trabajo, el principio que la República Italiana se plantea sobre el trabajo tiene un enorme rol argumentativo. Y también las reglas. Todas las reglas constitucionales son también principios, lo llamate principios regulativos. Sin embargo, debemos tener un criterio por distinguir reglas y principios. El criterio que se puede desumir de todas las definiciones, paradoxalmente, de los mismos teóricos de la ponderación, permiten son coincidentes con mi definición de reglas deónticas en principio iuris, son reglas, todas las normas, de las cuales es configurable una violación o una actuación. Como todos los criterios teóricos son criterios imperfectos, siempre puede existir dudas. Sin embargo, es un criterio según el cual gran parte de los derechos fundamentales, los derechos a la salud, es un derecho a ser asistido en caso de malatía. No tiene ninguna ambigüedad, es una regla que excluye que una persona pobre
no sea asistida por parte de la esfera pública. La misma cosa, la instrucción por un número determinado de años, por ejemplo, 8, 10, 15 años, son reglas. La misma cosa por la libertad de prensa. Después está la posibilidad de un conflicto y aquí está una ponderación. Normalmente los teóricos de la ponderación reivindican carácter de case law, ma se el case law es el caso que debe ser valutado en sus connotados irrepetibles. La tercera cuestión. Yo creo que en la tercera cuestión se puede hablar de una alternativa radical. Me explico. Ninguno puede ignorar el enorme espacio de discrecionalidad nell'applicazione della ley. Yo he expresado esto, se puede expresar esta tesis con todo el derecho vigente, es decir, los enunciados son de producción legislativa, todo el derecho vivente è di produzione judicial y operativa. Quindi esiste un'enorme discrezionalità. Sin embargo, precisamente porque existe esta discrecionalidad, debemos tener un confín muy fuerte entre la legítima interpretación argumentada y la ilegítima creación. Por eso, interpretación creativa es, a mi opinión, una condición en términos. Los teóricos de la ponderación, del creacionismo, pienso a nuestro amigo Manolo Atienza, hablan de creatividad en sentido débil. ¿Ma qué significa creatividad en sentido débil? Fortunatamente tenemos un vocabulario suficientemente rico para hablar de interpretación y de creación. Y los jueces de todo tienen necesidad, tranne que ser incoraggiati en crear el derecho. Tenemos un vocabulario, no es una cuestión de palabras. Sobre este tema, las palabras son muy pesantes, por usar la fórmula del peso. Si hablamos de creación, esto produce obviamente una contradicción con la estructura jerárquica que considera la Constitución como vinculante. La jerarquía de las fuentes, el principio de legalidad. Creo que no tenemos ninguna necesidad de este lenguaje tan aproximativo, tan fuorviante, y yo creo también sobre el plano epistemológico tan infundado. Gracias, Miguel. Gracias. Lo que pasa es que tenemos dos personas aquí que están esperando ya. Entonces les invito a las personas que han levantado la mano que se pongan a la fila y dentro que formulen preguntas de una manera breve. Tal vez no sé si el profesor puede acumular varias y contestar conjuntamente para que puedan intervenir todos, pero no que el tiempo se nos agote, sobre todo porque pues luego les vamos a ofrecer un vino de bienvenida y si no, pues se calienta. Sí. Buenos días, profesor Ferrajoli. Mi nombre es Omar Michel y soy de República Dominicana. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, en mi país actualmente hay una discusión sobre si el presidente actual puede presentarse nuevamente a un tercer mandato. Cuando se estableció en nuestra Constitución la disposición 20ª que establece que el presidente de la República del periodo 2012-2016, en caso de que sea candidato para el mismo cargo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo, ni tampoco ningún otro periodo, así como tampoco la vicepresidencia de la República. Sin embargo, vemos que en la actualidad hay aprestos de modificar nuevamente la Constitución y algunos juristas manifiestan que este 20º
viola el principio de igualdad del presidente de la República, el derecho a ser elegido nuevamente, ya sería por una tercera oportunidad. En ese sentido, también quisiera preguntarle cuál cree usted que deben ser los límites a las modificaciones constitucionales, ya que vemos constantemente en nuestros países latinoamericanos modificaciones constitucionales para beneficiar a los gobernantes de turno. Tal es el caso de Venezuela, Bolivia, entre otros. Muchas gracias. Formulamos varias... Sí. ¿Otra pregunta, profesor? Otra pregunta, por favor. ¿Cuántas personas hay? Porque no veo desde aquí. 4 más. Pues contestamos de 2 en 2, 3. Sí, sí. Bien. Bueno, muy buenos días. Estar acá haciendo una pregunta al doctor Ferrajoli es un sueño. Así que muchas gracias por este espacio. Vengo de Chile, mi nombre es David Bahamondes y por lo mismo una preocupación muy importante de parte de algunos que hemos comenzado en este trámite del derecho constitucional en mi país resulta justamente el tema del Tribunal Constitucional. Tal como está conformado mi país, precisamente la participación de los poderes políticos es tremendamente relevante y yo diría definitoria. Por ese lado sí a formular entonces la pregunta sobre el modelo, pero ya el doctor Carbonell me ha quitado un poco el tema, pero no importa porque tengo un plan B. Y quisiera consultar al respecto uno de los elementos más complejos de la justicia constitucional en Chile, junto con la conformación del tribunal mismo, viene a ser la facultad que existe, recordando este énfasis contramayoritario que usted ha mencionado, viene a ser esta facultad que existe en nuestra Constitución, en nuestra legislación, para que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar respecto de la constitucionalidad de una norma que está siendo debatida o culminando su debate en el Congreso, pero que todavía no es ley, es decir, el control de constitucionalidad previo, que ha sido señalado como un importante elemento que de alguna manera viene a contravenir la voluntad de las mayorías expresadas en el debate en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y yo quería consultarle justamente su punto de vista respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional efectúe este trámite de constitucionalidad previo que, para detalle final, muchas veces, una vez culminado el debate, es utilizado por parlamentarios que se han opuesto en el trámite, pero que utilizan el mecanismo justamente para impedir la entrada en vigencia de una ley, lo cual ha generado múltiples polémicas y múltiples discusiones en mi país. Por ahí va la pregunta entonces. Gracias. Gracias. Bienvenido de nuevo David, que es de los que vuelven a su alma mater. Siempre saludamos especialmente a los que no son primerizos, sino que repiten. Profesor. Sì, sulla questione della non eleggibilità io credo che non puede existir dudas. Si la Constitución establece que el mandato debe ser renovado solamente una vez, creo que sea una violación muy grave de la Constitución permitir un tercer mandato. Y sería un signo muy grave de debilidad del acepto constitucional modificar la Constitución por esta finalidad. El principio que ha sido establecido en los ordenamientos presidenciales del máximo de 2 mandatos es una garantía contra la acumulación del poder que se produce inevitablemente. Y l'idea che esta norma contraddica il principio di igualdad es una absurdidad. Es una absurdidad. No tiene dignidad de argumento. Porque la tesis del doppio es precisamente una tesis que ha la finalidad de impedir la formación de un poder personal legitimado dal culto della personalidad. E son peligros non abstractos, muy concretos, lamentablemente. La segunda cuestión del juicio, non so se ho entendido perfectamente, del juicio previo de constitucionalidad. Io ho sempre tenido mucha diffidenza per questo juicio previo, perché il juicio previo de constitucionalidad puede producir
una suerte de constitucionalización de la ley que puede debilitar la pronuncia successiva. Naturalmente es una cuestión muy opinable. Tendencialmente sería contrario, pero obviamente es difícil tener una tesis muy firme sobre esta cuestión, que es verdaderamente opinable. Sí. Gracias. Otras dos personas y luego un último grupo de otras dos y ahí acabaríamos, ¿de acuerdo? Querido profesor, a partir de dos preguntas muy breves. A partir de su idea de que la ponderación no procede, me alejo, a partir de la idea de que la ponderación no procede respecto de reglas o de principios, sino respecto de los casos sometidos a decisión judicial, le hago una primera pregunta. ¿No resulta inconveniente o desaconsejable a partir de esa idea la pretendida obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional para los demás jueces del sistema que se procura en algunos estados? De la jurisprudencia constitucional. Del judicial ordinario. Esa es la primera pregunta. Vinculante, ¿no? Exacto. Y la segunda pregunta, bueno, también a partir de su idea acerca de que los casos se resuelven ponderando sus particularidades propias e irrepetibles, ¿no cree más efectiva y oportuna la defensa constitucional que se ejerce en las primeras instancias judiciales, que se encuentran más próximas temporalmente y materialmente de los casos por resolver? ¿La puede repetir? Sí, cómo no. La pregunta concreta. Sí, que no cree más efectiva y oportuna la defensa constitucional que se ejerce en las primeras instancias judiciales, que por cierto, bueno, se encuentran material y temporalmente más próximas a los casos por resolver, pensando en un derrotero procesal, ¿no? Sì, io confesso di non entender el nexo entre las cuestiones de una redefinición de la ponderación como ponderación equitativa que tiene que hacer con el hecho y la cuestión de los niveles de control de constitucionalidad. Creo que en todos los casos la ponderación, la valutación del caso, en todos los casos de la jurisdicción de mérito existe la necesidad de ponderar y nel caso della giurisdizione costituzionale esiste la necessità di una ponderazione equitativa complessa entre normas diferentes, entre normas, casos che sono previsti da normas differenti, quindi una ponderazione equitativa comparada, que siempre se refiere a las circunstancias de casos, circunstancias diferentes. El ejemplo de la decisión de la Corte Constitucional sobre la cuestión de la relación entre el derecho a la privacy y la libertad de prensa es un caso ejemplar en el cual se ha decidido se ha indicado una interpretación que indica, a seconda del tipo di rilevancia che tiene la notizia, puede prevalecer o no la privacy. Excelente día para todos. Lucy Faber y Mercedes Morel desde... Un po' lentamente perché muchas veces tengo la impresión de no entender. Y más que mi nombre es un poco complicado. Lucy Faber y Mercedes Morel, desde la hermosa República Dominicana, Quisqueya la Bella. Para mí, más que un placer estar aquí frente a un rabino del derecho constitucional, usted, doctor Luigi Ferrajoli. Mi pregunta va orientada, medio parafraseando su ponencia,
en una dirección sobre el régimen de justicia constitucional. Usted decía que la estructura del Estado de Derecho se cimienta en el régimen de justicia constitucional y me surgía a mí la inquietud, bajo su máxima de experiencia, ¿en qué momento considera usted que este régimen de justicia constitucional deja de ser un garante de Estado de Derecho? El Estado de Derecho. Eso es lo que ella pregunta. Así es. Ah, efectivamente. Si es que usted considera que la justicia constitucional deja de ser una garantía del Estado de Derecho. Sí, no sería una garantía suficiente si fuera una corte totalmente expresión del poder legislativo, del poder político. Naturalmente, en este caso, es un simulacro de jurisdicción, porque creo que se puede, elencando todos los requisitos garantistas de la jurisdicción, y en particular de la jurisdicción constitucional, se puede decir que este papel garantista es reducido da la falta, da la violación de uno o más de los tantos requisitos garantistas que se requiere a la jurisdicción general y a la jurisdicción constitucional en particular. Otra intervención. Es la última ya, ¿verdad? Buenas tardes, profesor. En mi país, la República Dominicana, me disculpo, Tony Sierra de la República Dominicana. En mi país en el año 2010 se votó una nueva constitución. Digo nueva porque existe la discusión de si es una reforma o una nueva constitución por la gran cantidad de derechos fundamentales y de aspectos que integra. Entonces, entre esos derechos hay algunos que son un tanto ilusorios, que han puesto algunos teóricos a decir que es una constitución de poesía. Por ejemplo, el derecho a un techo digno en un país donde, y tal vez es la realidad de una parte de Latinoamérica, donde hay mucho déficit habitacional. Por ejemplo, esa parte, entre otros. ¿Qué pudiera hacer el ciudadano para hacer efectivas las garantías sobre esos derechos un poco ilusorios que tiene nuestra Constitución y tal vez en otra parte de Latinoamérica? Gracias. Sí, naturalmente, estos derechos son muy impegnativi, un'utopia jurídica. Y no es suficiente establecer derechos. Es necesario una fiscalía adecuada, es decir, una fiscalía fuertemente progresiva. Hoy en todo el mundo se está produciendo un aumento de la riqueza y un aumento de la pobreza. Sería necesario una imposición progresiva muy alta. No debería ser consentido riqueza sin límites. Sería necesario no solamente el salario mínimo garantizado, también tetti, como se dice, límites máximos. Oltre una cierta entidad, no tiene sentido permitir riquezas exterminadas. Hoy las 8 personas más ricas del mundo, todos lo sabemos, tienen la riqueza de la mitad de la población mundial. Esta es inadmisible, no solo por razones morales, también por razones económicas, porque esta riqueza puede ser utilizada solamente por condicionar la política. Riqueza sin límites tiene el inevitable efecto de ser utilizada por distorsionar la democracia política, por financiar diarios, financiar, corrompir, financiar partidos políticos, porque no puede ser utilizada obviamente por necesidades también
muy exigentes. Creo que sea un elemento, un aristocrático del siglo XVIII, Montesquieu, hablaba de la frugalidad como una condición de la república, de la democracia. Una gran desigualdad, non solamente una gran pobreza, una gran ricchezza, produce inevitabilmente un crollo del sentito di appartenenza a una misma comunidad. Produce inevitabilmente un sentido de extraneidad de los pobres y un sentido de superioridad de los ricos que utilizan inevitablemente su dinero por condicionar también la vida política. Y creo que sobre todo en los países pobres, pienso en México, pienso a mucha América Latina, sería necesaria una alícuota fino al 90% de los, al 99%, ¿no? Por evitar que salarios inaceptables. En América se habla de 7, 8 millones de dólares al mes. Con alícuotas muy altas, ninguna azienda ofrecería estos salarios. Estos salarios se explican solamente por la falta de progresividad de las impostas. La progresividad de las impostas en una política fiscal es obviamente la condición por actuar los derechos sociales, por una esfera pública capaz de garantizar y de mantener estas promesas. Es paradoxal como en mucha demagogia, pienso a mi país, a Italia, populista, tiene como objetivo compartido por masas de pobres la flat tax, es decir, el abasamiento de las impuestas, que naturalmente favorece solamente a las personas ricas. Esta es la prueba de la fuerza que puede tener la comunicación también a través de la mistificación de la verdad, la mistificación del sentido común mismo. Bien, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias de nuevo al profesor Ferrajoli. Yo tengo que decir, creo que en nombre de todo el equipo, pues reiterar el agradecimiento porque acepte nuestra invitación y especialmente por el esfuerzo a la hora de expresarse y contestar y atender en castellano, en un castellano tan variado como que obviamente los acentos cambian mucho cuando habla un dominicano, un peruano, un mexicano o un español de Italia, o sea, un español de España y, por supuesto, un español de Italia, como es el caso del español del profesor Ferrajoli. Yo creo que, además, la ponencia pues me ha parecido del mayor interés. Comparto en buena medida la idea del Estado de Derecho como límite, como garantía y como freno a determinados excesos, ¿no?, del populismo. Por otro lado, también yo pienso que seguramente en mi visión de la ponderación tiene más espacio que el que le concede el profesor Ferrajoli, pero también hay que decir que vamos a lo largo del curso escucharán a algunos, vamos a decir, declarados alexianos, como el profesor Alfonso García Figueroa, que va a intervenir en unos días, y otros, y yo creo que siempre lo bueno es que cada uno saque sus conclusiones por la vía del contraste y de escuchar todas las opiniones. Para ustedes les vamos a emplazar a la primera sesión de la tarde a las 5, pero no en este lugar. La iglesia solamente va a ser sede de hoy la inauguración, luego la clausura y mañana día 2 por la jornada especial del exilio. El resto de las sesiones son en el aula magna. Es dentro de este mismo edificio, pero está en la otra punta. Será a las 5 de la tarde con el maestro perfecto Andrés Ibáñez, que ya nos acompaña en el aula magna. Después de esa sesión vamos a tener una sesión informativa. Ahí nos pueden preguntar lo que sea. Ya les explicaremos también cuáles son las sedes principales y los acontecimientos principales a lo largo del curso. Sé que el primer día, pues siempre, sobre todo los que vienen por primera vez, tienen que, como decimos aquí, pagar la novatada de orientarse, ubicarse, etcétera. De momento, con que tengan la referencia aula magna de Madre de Dios, es dentro de este mismo recinto. Ahí comenzará, nos emplazamos para la próxima sesión a las 5 de la tarde. Gracias de nuevo, profesor Ferrajoli.